alfabeto cirílico, prototipo del alfabeto actual de los búlgaros, serbios, rusos y ucranianos. La extraordinaria expansión del alfabeto cirílico se investiga en la Universidad de Sofía como una consecuencia de la potencia cultural búlgara que desde los Balcanes centrales se irradió durante siglos por la península balcánica y los pueblos del este europeo. En el mercado Yaline se puede degustar productos como el yogur, cuyo origen es búlgaro, y comprar objetos artesanales. Poco a poco se han abierto los centros comerciales como una consecuencia lógica de la economía de mercado de la época poscomunista. El Teatro Nacional sirve de emblema de la culta bulgaria que trajo a dos famosos arquitectos vieneses, Helmer y Fellmer, para realizar un proyecto de corte neoclásico que fue inaugurado en 1888. Lleva el nombre del escritor Iván Bazov, cuya obra, Bajo el yugo, relata las penalidades sufridas por los independentistas ante la represión de los turcos, empeñados en no perder los estratégicos territorios búlgaros que garantizaban su presencia en Europa. Las terribles matanzas provocaron que el zar Alejandro II, en lucha con los otomanos, ayudase a los rebeldes búlgaros a conseguir la independencia. En su honor se levantó la cercana catedral de Alexander Nevsky, por suscripción popular, honrándose a los 200.000 soldados que murieron en la Guerra de Liberación. Se realizó un proyecto de estilo neobizantino, considerado el mayor templo ortodoxo de los Balcanes. Intramuros aguarda otro mundo. La luz tamizada y las velas que hacen bailar las sombras logran crear un ambiente de recogimiento sobre el que se impone la gran bóveda que sirve de espacio de transición entre el todopoderoso y el diminuto hombre. Los tronos de mármol y el iconostasio brillan entre lámparas e incienso. Se inicia entonces otro periplo de descubiertas de las claves ortodoxas. Al bajar a la cripta se abren las modernas salas que muestran cerca de 200 iconos de las diferentes escuelas búlgaras, pudiéndose adquirir las copias e incluso nuevas creaciones, ya que el arte de los iconos permanece vivo. Durante el siglo IX, los monjes provenientes de Bizancio introdujeron el arte de los iconos, que alcanzó una etapa de esplendor en el siglo XV. Los monasterios salvaron el cristianismo, la cultura clásica, el arte de los iconos y a los rebeldes de la dominación turca, hasta que en el siglo XIX, con la independencia, volvió a alcanzarse una edad de oro de la pintura de iconos, fijándose dos escuelas, la tradicionalista de inspiración bizantina y la abierta a nuevas composiciones. La naturaleza penetra en Sofía por un sinfín de parques que intentan conservar y reproducir los ambientes naturales con las mínimas modificaciones, mientras en los alrededores de la urbe crecen los bosques y se abren las zonas de ocio. En el cercano monte Vitosha, que antaño era lugar de monasterios, encontramos escondida en la espesura la iglesia de Bojana, levantada en el siglo XI y ampliada posteriormente. Los frescos de mediados del siglo XIII le han valido la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su representación realista plasma los sentimientos de los personajes sagrados
alejándose del hieratismo simbólico del arte medieval y anticipándose al Renacimiento europeo. Los caminos invitan a internarse en la espesura de apariencia salvaje. La ciudad pierde sus límites entre el verdor e incluso durante el invierno se practica el esquí alpino en las cumbres del Vitosia. Cuenta la leyenda que los búlgaros llegaron tarde al reparto que Dios hizo de la tierra y al no quedar nada, tuvo que darles un trozo del paraíso. Algo que el viajero percibe de inmediato al adentrarse en este gran bosque de Europa que cubre un tercio del país. Un auténtico lujo para el viejo continente que ha ido perdiendo sus paisajes naturales. Los lagos de origen glaciar y las cumbres nevadas del Parque Nacional de Pirin eran considerados como el hogar de Perún, dios de los truenos en el panteón eslavo. Los bosques los aislaban de miradas extrañas. Ahora protegen al urogallo, el trofeo más ansiado de los ornitólogos, que también aguardan ver alguna de las 383 especies de aves existentes en un país cuyo patrimonio natural resulta ser su mayor lujo. Los osos pardos se esconden bajo los árboles centenarios que hacen comprensibles el culto a la naturaleza que ya existía en la antigua Tracia, cantada por Orfeo, su gran poeta. La población de Bansko recibe en invierno a numerosos esquiadores, muchos de ellos provenientes de Sofía, que se encuentra a 160 kilómetros. En las calles se rememora la época dorada de los siglos XVIII y XIX, cuando el transporte de mercancías entre el mar Egeo y Europa Central convirtió a Bansko en un centro económico y cultural de gran importancia en la lucha por la independencia. Las casonas de piedra, de grandes aleros y aspecto de fortaleza, guardan en su interior un jardín oculto que precede a la entrada. El testimonio a sus artistas surge con el monumento al poeta antifascista Nikola Vaptsarov, ejecutado en Sofía, y con las casas convertidas en museo, como la de Belian Ogner, pintor destacado de la importantísima escuela de Bansko. La amplitud de las salas y la decoración de los muebles a juego con los artesonados y las pinturas murales definen la arquitectura popular, donde se mantiene un fuerte influjo de la estética turca. Bajo los robles y las hayas, los tilos y los álamos, los pinos y los abetos centenarios, pervive la profunda Tracia de Dionisos.